Hola, Oltubers. Hoy vamos a hablar de cine. Bueno, de cine y de literatura. Porque se da la circunstancia de que la primera película que vi después del confinamiento del COVID fue un clásico, Ana Karenina, o Ana Karenina, La venganza es el perdón. Os preguntaréis, y de hecho me lo pregunto yo también, por qué fui a ver una película de estas características después del encierro de varios meses. Pues seguramente para reconquistar la normalidad, encontrarte con un clásico que ha sido llevado al cine en multitud de ocasiones, algo tremendamente famoso y casi familiar que nos lleva directamente a la normalidad de antes de la pandemia. En cualquier caso, esos son los hechos y así fue como ocurrió y he aprovechado para preparar un repaso a la literatura rusa. Bueno, en realidad no a la literatura rusa, vamos a empezar por León Tolstoy, que es el autor de Ana Karenina, y a partir de ahí, pues si tenemos tiempo, podíamos llegar a Dostoyevsky y no sé si hasta los hermanos Stugarsky, a Gogol, a Chekhov y al resto, pero no, seguramente nos quedaremos en las cercanías. Aclararé primero que esta película, esta nueva Ana Karenina, La venganza es el perdón, no consigue remontar más allá de la novedad que supone haber incluido otra adaptación de otra novela diferente junto al clásico de León Tolstoy. Os explico, la película empieza en la guerra ruso-japonesa en Manchuria, en un momento en que las tropas rusas están retrocediendo. Y ahí está el hijo de Ana Karenina, superviviente de la primera historia, y se encuentra con el conde Brodsky, el amante de Ana Karenina. No es su padre, porque el hijo de Ana Karenina es anterior a su conocimiento y relación con Brodsky, y allí se enfrentan el uno al otro de manera más bien tirando a civilizada, y el hijo le inquiere a Bronsky que le cuente qué es lo que ocurrió. Y a partir de ahí ya es una adaptación bastante fiel de la novela de Tolstoy. Eso sirve para que, como cualquier cineasta ruso que se precie, la película empiece con un plano secuencia muy largo, un traveling que va recorriendo el campamento ruso y sirve para la presentación de los personajes. Pero la historia no va mucho más allá. Pero, claro, dura 2 horas y media. Es una película muy larga. Da la sensación, después de no haber ido al cine durante mucho tiempo, de que estás en territorio familiar. Y más allá no iremos. Sí diremos que Tolstoy es adaptado al cine todavía en vida de él, porque él murió en 1910 y su primera adaptación es de 1909, no de Ana Karenina, sino de Resurrección, otra de esas novelas importantes de este hombre, de León Tolstoy. De hecho, en ese año se hacen dos adaptaciones de Resurrección y una de ellas es del mismísimo Griffith, el tipo que hizo después El nacimiento de una nación, Intolerancia y todas esas cosas. Y todavía a lo largo de los años se harían bastantes películas más. Luego iremos desgranándolas más o menos. La primera Ana Karenina se hace en 1911, pero hay una del 14, otra del 15, otra del 17, otra del 18 y otra del 20. Ahí es nada. Lo curioso es que en el año 27 Greta Garbo protagoniza una versión de Ana Karenina. Está dirigida por Edmund Goulding y está acompañada a Greta Garbo por John Gilbert, que fue su pareja del tiempo del cine mudo más característica. Era un tipo de rasgos afilados que daba muy bien la imagen del conde Bronsky. Bueno, supongo que conocéis la historia de Ana Karenina. Ana Karenina es una mujer felizmente casada y que tiene un hijo y que un día conoce al conde Bronsky, tienen un flechazo monumental y viven una apasionada relación y a partir de ahí las cosas se complican de manera que el marido a veces tira para un lado y otras para otro, pero no consigue apartar a su esposa de la relación con el conde Bronsky. Ellos también a su vez tienen problemas, tienen una hija, tienen, bueno, dificultades y al final Ana Karenina, no lo diré. Sé que es muy conocido el final de Ana Karenina, pero no esperéis aquí un spoiler. Lo que sí voy a hacer es recordar el comienzo de la novela. A mí es uno de los comienzos que más me gustan de toda la literatura. Y es el que dice, poco más o menos, cito de memoria, todas las familias felices se parecen. Las desgraciadas, en cambio, lo son cada una a su manera. Me parece un comienzo, pues al nivel de aquel era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, de Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Bueno, aclarado todo esto, digamos que Greta Garbo hizo fantásticamente su papel con todo el glamour que le correspondía
Y que 7 años más tarde, bueno, 8 en realidad, en 1935, quisieron llevar otra vez la película o la historia al cine. Y en esta ocasión eligieron a Clarence Brown para que la dirigiera. El problema estaba no en Greta Garbo, sino en John Gilbert. John Gilbert fue uno de los damnificados del paso del cine mudo al cine sonoro. Ya sabéis que en aquella época había que tener una cierta voz para alcanzar los micrófonos, para que se oyera bien y que no quedara la cosa así un poco como extraña, ¿no? Sobre todo cuando se trata de dar una imagen de cierta virilidad y demás, pues la voz de John Gilbert no le acompañaba y de hecho fue apartado de esta película y del resto y murió casi atormentado por la desgracia de no tener una voz adecuada. Pero bueno, hicieron la película Ana Karenina en 1935, Greta Garbo volvió a hacer su papel, Frederick March interpretó al conde Bronsky y la película fue pues un auténtico éxito y de hecho pues ahí siguieron haciendo más Anas Kareninas. En el año 48 hay una de Julien Duvivier que estaba interpretada por Vivien Leigh, que antes había hecho Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, es decir, cosa como mucho glamour y todo eso. Hay alguna adaptación como Amor Prohibido, hecha en México, con Luis César Amadori como director y el galán por excelencia de la época, Jorge Mistral. Y después ya tendríamos que llegar al año 61, en el que se hace una adaptación para televisión en Inglaterra, con Claire Bloom haciendo el papel de Ana Karenina y Sean Connery en el del Conde Bronsky. Era antes de hacer el primer James Bond y sin embargo, bueno, pues Connery ya iba como lanzado en esa dirección, ¿no? Bueno, después hay que llegar al año 85, donde los papeles son interpretados por Jean-Claude Bisset y Christopher Reeve, que había hecho Superman, pero que estaba harto del personaje y quería hacer cosas mucho más interesantes. Y ya llegamos al año 97, donde hay una Ana Karenina dirigida por Bernard Rose y protagonizada por Sophie Marceau, Sean Bean y Alfred Molina, que hace el papel de marido de Ana Karenina. A mí esta es una versión que me gusta, de verdad, me parece una versión interesante. Bueno, hay que recordar que hay una versión egipcia y que hay una versión hindú en 2004 y está la de 2012 que hace Joe Wright, que es ese hombre que siempre busca la excelencia en sus montajes cinematográficos y que es como muy ampuloso. Para que nos aclaremos, es la que hace Keira Knightley en el papel principal, Jude Law, que es quien interpreta a su marido, y Aaron Taylor Johnson, que es el que interpreta al conde Bronsky. Y Tom Stoppard, el legendario dramaturgo, es quien hace el guión. Es una versión un poco gigantesca, quizá excesivamente espectacular, que está bien a ratos, pero a veces puede con tu paciencia. Y con eso ya llegaríamos a 2017, que es cuando se hace La venganza es el perdón. Fijaos, ha tardado 3 años en llegar hasta nosotros. Bueno, este es el repaso a Ana Karenina, pero hay más en la historia de León Tolstoy y más películas que adaptan sus obras. Hablemos un poquito de León Tolstoy, que es ese gran autor del siglo XIX, justo en dura competencia con Fyodor Dostoyevsky. Los dos representarán el alma rusa, que siempre se ha dicho en estos casos, porque indagaron verdaderamente en la idiosincrasia de sus gentes de por aquel entonces, más interiorizadas las cosas en el caso de Dostoyevsky y un poquito más espectaculares en el caso de León Tolstoy. Pero en cualquier caso, Tolstoy es una figura verdaderamente sorprendente. Él es un noble que toma la bandera de los desahuciados, de los perseguidos, de los que no tienen para comer. De hecho, casi podríamos decir que es un revolucionario de la Revolución Rusa antes de la Revolución, porque él murió después del Potemkin, pero antes del estallido de la Revolución en 1917. Y durante toda su carrera literaria trata de ir presentando personajes sobre todo de lo que más conoce, es decir, la nobleza. Pero en todas sus novelas hay algún personaje que tiene un contacto con las clases más bajas, de manera que eso le permite establecer las diferencias entre uno y otro. Al final cuentan que Tolstoy se volvió un poco loco. Bueno, eso es lo que llegaron a contar su señora y otras gentes que decían que se había vuelto loco porque él pretendía donar todas sus posesiones a los campesinos que habían trabajado para él, porque él vivía como un señor en su palacio, pero los campesinos estaban fastidiados. De hecho, su última etapa
el hombre se escapó de casa porque su señora Sofía le tenía bastante encerrado. Él consiguió escaparse, estuvieron varios días buscándole y al final le encontraron en una estación. Hay incluso una novela que habla de este episodio, La última estación, e incluso una película que adapta ese episodio también cuando Sofía y la gente que le buscaba, le encuentran en esa estación y llegan las reflexiones de Tolstoy acerca de lo que él pretendía. Él se definía más o menos como un anarquista cristiano, que puede ser una especie de contradicción, pero bueno, en cualquier caso, cada uno tiene su forma de representarse. Y la verdad es que el hombre ya no pudo superar, era ya muy mayor, y no pudo superar este episodio y murió poco después. Casi esa última estación se convirtió en el último momento de su vida. Pero en medio nos dejó grandes obras como Ana Karenina, que hemos repasado, y luego tendríamos la otra gran obra de Tolstoy, que es Guerra y Paz. Claro, para llevar esta historia al cine hacen falta muchos medios y casi solo se han hecho superproducciones. Pero digamos que Guerra y Paz viene a contar la invasión napoleónica en Francia. Por un lado cuenta cómo vivían los nobles en San Petersburgo fundamentalmente, cuenta la parte de la paz primero, luego la parte de la guerra cuando Napoleón invade Rusia y después la parte de la paz ya un tanto dañada después de la invasión napoleónica. Y los personajes principales pues son una dama de la alta sociedad, como siempre suele hacer, un militar que estaría cerca de Bronsky en Ana Karenina, que viene muy bien como contrapunto, y luego por otra parte un intelectual, que es justamente el que va soltando las vergüenzas de la nobleza y su acercamiento a las clases menos favorecidas. Viene muy bien estos tres personajes porque gracias a ellos ocupamos prácticamente todo el espectro dentro de las clases sociales. Pero por supuesto hay muchos personajes más porque en las novelas de Tolstoy aparecen muchos personajes. De hecho, como decíamos, es difícil llevar a la pantalla estas obras y se ha hecho en escasas ocasiones. La más famosa es del año 56, la hizo Hollywood, la dirigió Henry King y estaba interpretada fundamentalmente por Audrey Hepburn, que es Natasha, esa protagonista un tanto angelical que se mueve en la alta sociedad, Henry Fonda, que es el intelectual, Pierre, en realidad es un nombre afrancesado, debería ser Pierrot, pero como los nobles hablaban francés en aquella época, pues se hace llamar Pierre. Y luego está Mel Ferrer, que sería el militar un tanto estirado, que por aquel entonces era el esposo de Audrey Hepburn. Y luego estaría Vittorio Gassman, Anita Ekberg, un montón de gente. En realidad es una obra de Hollywood, pero está producida por dos italianos, Dino De Laurentiis y Carlo Ponti, que para esta ocasión se unieron, ellos que eran competencia muy fuerte, se unieron para llevar la película a buen puerto. Es una película que resume bastante bien la historia, pero claro, se queda un poquito corta. Justamente lo contrario que pasó 12 años más tarde, cuando llevaron Guerra y Paz a la pantalla en 4 películas. La primera era Austerlitz, y allí pasábamos desde Austerlitz al incendio de Moscú, pasando por Borodino, con una reconstrucción de las batallas muy detalladas. La dirigió Sergei Bondarchuk y quedó como un monumento un tanto frío, algo desangelado, un poco pesado. Claro, son 4 películas, son muchas horas de metraje, más de 10, y la verdad es que, aunque entra en detalle en la obra de Tolstoy, pues es un poco cargante. Después de eso, casi mencionar una serie de televisión con Anthony Hopkins en el papel de Pierre, que se hizo en el año 72, y prácticamente se nos acaba el repaso a Guerra y Paz porque tampoco hay muchas muestras, a pesar de que ha sido llevada a la pequeña pantalla en ocasiones, incluso por Televisión Española, en una de aquellas dramatizaciones de novelas más o menos famosas que, claro, prescindían de las batallas porque no podían asumir el coste que esto tenía. Cosa contraria a la que hicieron hace poco en Inglaterra, que se propusieron poner los clásicos al alcance de todo el mundo y lo único que se les ocurrió fue aligerar las novelas. Por ejemplo, Guerra y Paz, desaparecen todas las reflexiones y todas las descripciones de tiempos de paz y se centran fundamentalmente en las batallas. Es decir, la novela podía titularse, o en este caso la adaptación de la novela podía titularse Guerra, sin más. Hay muy poca paz en esa adaptación.
Pero la lectura de Guerra y Paz, a pesar de que es un volumen muy grande, es de esas que reconfortan, porque a pesar de que es un estilo antiguo, al fin y al cabo esas descripciones ya no se llevan en la literatura, lo cierto es que la profundización del bueno de Tolstoy en las historias que cuenta es verdaderamente maravillosa. Deberíais hacerme caso. Leer Guerra y Paz. Bueno, intentadlo. Decíamos antes que Resurrección fue la primera novela llevada al cine, de todas las que Tolstoy escribió. Pero la verdad es que ha sido la más llevada al cine, quizá porque sea más fácil de reconstruir, quizá porque los personajes pues resultan muy representativos de la obra de Tolstoy. La historia es la de un noble, faltaría más, que ha abusado de una mujer, de una sirvienta, y que años más tarde se encuentra en el jurado de que va a juzgar a esa sirvienta por un delito que no mencionaremos. Entonces, este hombre, que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, se encuentra en un dilema moral. Está en esa situación justamente por lo que él hizo, y entonces se empeña en sacar adelante a esa mujer, lo cual le lleva a hacer también una especie de donación de sus bienes a las clases menos favorecidas, algo que el propio Tolstoy pretendía hacer. De hecho, es una de las novelas de la etapa final de Tolstoy, ¿no? Y quizá porque ya no es necesario reconstruir campos de batalla y demás, ha sido muy bien llevada al cine en multitud de ocasiones. Incluso Kenshi Mizoguchi la llevó al cine en Japón, ha sido adaptada en multitud de ocasiones, por ejemplo, en el año 58, protagonizada por Horst Buchholz. Horst Buchholz es el que después sería presentado en el cine de Hollywood en Los Siete Magníficos y protagonizaría 1, 2, 3 de Billy Wilder, pero no fue muy allá. Su última aparición fue, que yo sepa, en La vida es bella de Roberto Benigni. Bueno, pues Resurrección, además de todo esto, ha encontrado también la salida en diferentes historias, de manera que ha sido muchas veces representada. Otra que ha sido también muy representada es la sonata Kreutzer. La sonata Kreutzer parte incluso de una historia personal de Tolstoy, porque su mujer, Sofía, en un momento determinado de la historia, manifestó un inusitado interés por un músico en San Petersburgo y Tolstoy, en lugar de intervenir, como hacía el marido de Ana Karenina, pues decidió observar en la distancia esa relación. Esa relación acabó y él decidió llevarla a la escritura en la sonata Kreutzer, cogiendo incluso el título de una obra de Beethoven, que él había dedicado, bueno, a Kreutzer, como queda claro en el título. Y la verdad es que también es una obra, quizá por su intimismo, que ha sido muchas veces llevada a la pantalla en el año 15, en 1915, en 1920, en 1922. Bueno, la verdad es que hay muchos ejemplos de esto. Yo diría que la más representativa puede ser la del año 56, dirigida por Éric Rohmer. Éric Rohmer es uno de los miembros de la Nouvelle Vague, que hacía películas donde se veía crecer la hierba. Eso lo decían en la versión española de La noche se mueve de Arthur Penn, aunque en el original decía que se veía secarse la pintura en las paredes. Es un cine tranquilo y relajado, donde las pulsiones van por dentro, se mantienen aparentemente fuera del foco, pero son importantes y son muy de seguir. Y yo diría que esa es la película que mejor representa la novela de León Tolstoy. Hay, por supuesto, otras muchas novelas adaptadas. Por ejemplo, podríamos hablar de Noches Blancas, que es un relato también entre tres personajes como muy de sufrimiento. Es un trío en el que alguien tiene que perder y alguien pierde, pero no diremos quién es el que hace una cosa y la otra. Hay una adaptación francesa del año 38 y luego la más famosa es la de Luchino Visconti, con Maria Schell y Marcello Mastroianni, que de alguna manera Visconti es, digamos, el émulo italiano de León Tolstoy, porque él también era de la nobleza, pero se sentía muy cercano a las clases menos favorecidas, así que es normal que se fijara en una novela como Las Noches Blancas para adaptarla al cine. Y la verdad es que la película está muy bien, es un poco anterior a El Gato Pardo y a esas cosas que hizo Visconti más tarde, pero ya se le veía la mano de un gran cineasta, a este desde el principio, desde la primera película que hizo. Y la verdad es que hay otras adaptaciones de gente famosa, como los Taviani en el año 90 adaptaron El sol también sale de noche, una adaptación de Noches Blancas justamente,
Y tenemos otras historias que han ido protagonizando diferentes actores, como por ejemplo una que se hizo en Polonia en el año 42 con actores y actrices absolutamente desconocidos, que se titulaba El Valle del Amor y la Tristeza. Bueno, en cualquier caso, hay mucho León Tolstoy y lo vamos a dejar aquí porque seguramente resultaríamos un poco repetitivos si hablamos ahora de Dostoyevsky. Ese lo dejaremos en otra ocasión cuando vaya a ver una película basada en sus novelas. Ya sabéis, Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, bueno, tantas historias. El jugador, El idiota, también es otro gran representante de la literatura y convendrá echarle un vistazo. Si os ha gustado esto que hemos comentado aquí, pues ya sabéis, decidlo en los comentarios y si no, también. Y si queréis suscribiros, pues estupendo. Nosotros volveremos con más historias relacionadas con el cine, la literatura, los cómics, eso que nos gusta. Hasta pronto.